Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. A los oyentes de la cadena COPE y a los televidentes que nos siguen a través de Faro Televisión. Vamos con nuestro programa de entrevistas que en estos últimos días estamos dedicando a los candidatos de esta campaña electoral. Hemos finalizado las entrevistas a los senadores, ahora vamos, los candidatos a senadores, ahora vamos con los candidatos a diputado. Tenemos con nosotros a Mohamed Faita. Parece que fue ayer, cuando hicimos la anterior entrevista en diciembre, ¿te acuerdas? Sí, parece que fue ayer. Parece mentira que hayan transcurrido 6 meses, pero aquí estamos de vuelta. Bueno, a ver cómo solucionamos esto, qué soluciones se pueden encontrar para que no nos volvamos a precisamente encontrar en la misma situación dentro de 6 meses, ¿no? ¿Esta vez va a haber gobierno? Sí, va a haber gobierno. Estamos seguros de que no van a haber unas terceras elecciones como desde algunos sectores parece que es la idea que se quiere trasladar. Yo creo que no, estoy seguro de que estas serán las definitivas. Son las elecciones del desempate y tenemos la oportunidad pues de cambiar este país, de llegar a nuestro objetivo, ese objetivo que estuvimos a punto de conseguir y que rozamos con la punta de los dedos el 20D, pues ahora tenemos esta nueva oportunidad pues para poder cumplirlo y que el cambio sea real en este país. ¿Quién va a gobernar? ¿Va a gobernar la lista más votada? ¿Va a gobernar quien sea capaz de reunir los suficientes apoyos? ¿Por qué dices que esta vez va a ser distinto? Nosotros lo tenemos claro. Solo cabe el tiempo de las mayorías absolutas se ha acabado, eso está claro y tenemos que ser conscientes de ello. Yo creo que el mejor ejemplo lo hemos tenido en Valencia. Un gobierno a la valenciana es lo que más beneficiaría ahora mismo a este país y pues a la Comunidad de Valencia me remito y a ese gobierno que hemos formado pues con compromiso y demás fuerzas. Yo creo que esa es la opción. La otra es la opción de un cambio, de un gobierno progresista, de un gobierno que gobierne para la mayoría social y no para una minoría como se ha hecho hasta el momento. ¿Y aquí en Ceuta cómo veis el panorama? Porque, bueno, en las anteriores elecciones no teníamos ninguna referencia, partíais de cero y conseguisteis 4.630 votos. ¿Cuál es el objetivo en esta ocasión? ¿Por lo menos mantener ese volumen y ese porcentaje de votos? ¿O? No, nuestro objetivo siempre es el mismo. Nosotros salimos a ganar. Nosotros salimos por el máximo número de votos posible. Nosotros salimos a conseguir los escaños. Y bueno, al final es la ciudadanía la que decidirá. Hablando, pues, remitiéndonos a los resultados del 20D, yo creo que 2 meses escasos de andadura del partido aquí en Ceuta y haber conseguido ese resultado, yo creo que eso es un dato para ser optimistas. Optimista, pero también hay que ser realistas. No sé si fue en la anterior entrevista que hice al portavoz de vuestro partido o al portavoz de Caballas, que va con vosotros, os apoya en esta campaña, sí que me reconocía que era prácticamente imposible llegar a los 14.700 votos del Partido Popular, que al final ha sido quien obtuvo los dos senadores y el diputado en los comicios anteriores. Bueno, esa es la percepción pues ya de cada uno. Como te has dicho, el compañero de Caballas pues tiene esa percepción, la mía es otra. No tenemos que olvidar, como te he dicho, hace 2 años Podemos era prácticamente nada. Antes del 20D, ninguna de las encuestas vaticinaba los resultados que conseguimos. Hemos sido un partido que ha surgido de la nada a ser una fuerza política decisiva en el panorama político español. Así que yo creo que vaticinar
es demasiado Hombre, arriesgado. te lo digo porque llegar al nivel de los 14.700 votos del PP está un poco lejos, ¿no? Pero parece un poco más cercano el objetivo del Partido Socialista, apenas 2.000 votos. Aquí en Ceuta me refiero. No, te repito. Lo tenéis a tiro de piedra, me refiero. Sí, pero nuestro objetivo no es que si tercero, que si segundo. Como te he dicho antes, nuestro objetivo es ganar. Si de verdad queremos que cambien las políticas en esta ciudad, el objetivo es derrocar al PP y sacarlo de las instituciones. El PSOE, ¿qué te voy a decir? No son nuestros adversarios, realmente. Al PSOE lo que hacemos, en realidad, nosotros lo que hacemos es tenderle la mano. Nosotros consideramos que es un aliado y que va a jugar un papel muy importante si de verdad queremos que en este país las políticas cambien. Con un 30% de votantes indecisos y viendo la distancia que separa a nivel nacional con el PP, ¿se puede dar la circunstancia, tú crees que se puede dar la circunstancia de que el argumento del PP se vuelva contra ellos? Me refiero, el PP defiende que la lista más votada, el que tenga mayor resultado, debe ser el presidente de gobierno. ¿Puede ser que Podemos dé la sorpresa y que obtenga más votos que ninguna otra formación a nivel nacional? Puede ser. Yo creo que, como te he dicho antes, es arriesgado hacer cualquier tipo de pronósticos. Si me preguntas a mí personalmente, yo creo que sí, yo tengo esa ilusión y tengo ese deseo y esa ilusión y creo que vamos a dar la sorpresa en estas elecciones, igual que las dimos el 20D, repito. Había encuestas que nos situaban pues como cuarta fuerza política, decían que Ciudadanos era el que iba a despuntar y hicimos una remontada histórica. ¿Quién dice que no puede pasar lo mismo ahora? ¿Y cómo sería ese país? ¿Tú te imaginas ese país gobernado por Pablo Iglesias? Claro que sí, por eso yo estoy en Podemos, porque yo me imagino ese país y quiero ese país. Un país en el que nadie quede atrás, en un país en el que se acabe pues con las desigualdades tan grandes que hay, con las injusticias, con el empleo precario. Ese es el país que queremos, un país en el que se legisle y se gobierne para la mayoría social y no para una minoría. Ese es el país que creo que queremos la mayoría de los españoles. ¿Y cómo sería ese país para las grandes entidades financieras, las grandes fortunas y los grandes empresarios o compañías internacionales? Pues como te he dicho, sería un país más justo y con menos desigualdades para todos, porque ellos no dejan de ser parte de la sociedad. Como te he dicho antes, sería un país en el que se gobierne para la mayoría y no para una minoría. No quiere decir eso que vayamos a legislar como se quiere poner pues, de relieve pues, desde muchos sectores, desde muchos círculos, que nosotros vamos a gobernar en contra de grandes fortunas, de grandes multinacionales. No, son mentiras. Nosotros lo único que pedimos es más. Lo que pedimos no es ni siquiera un programa que digamos revolucionario. Lo que pedimos es que, por ejemplo, en materia fiscal, que digamos que es lo que más parece que inquieta a los grandes capitales, no proponemos nada fuera de lo normal. Proponemos simplemente que nos acerquemos a la media europea, no más, que estamos muy por debajo, ni siquiera igualarnos, solo reducir esa distancia que hay. Pedimos que tengamos un sistema fiscal más progresivo, donde según los beneficios, según lo que uno gane, pues en esa proporción vaya pagando. Nada fuera de lo normal, justicia social e igualdad para todos. Simplemente. Bueno, ese sistema del pago de impuestos de manera progresiva existe, se puede variar en los porcentajes, se puede cambiar los distintos niveles, pero realmente ya existe. No, yo discrepo contigo en que existe. Existe, pero no se aplica. Bueno, pues Estamos viendo que, por ejemplo, los tipos nominales y los tipos reales al final no se cumplen. Es que es lo que nosotros decimos. Nosotros no decimos nada fuera de lo normal. Cuando nosotros decimos que queremos un sistema fiscal progresivo, es porque es algo que viene en la Constitución marcado. Y cuando decimos que queremos eso, decimos que, por ejemplo, las grandes multinacionales, en vez de tributar a un 5 o a un 3 o a un 4%, tributen a un 15, un 17 o un 20. Exactamente igual que lo que tributa un autónomo y un pequeño empresario. Yo creo que no es nada revolucionario, ni nada radical, ni nada fuera de lo normal. Para sacar ese gobierno o esas propuestas a través del gobierno de Podemos hace falta un pacto, eso está clarísimo, no va a haber mayorías absolutas.
Con el PP es muy difícil, yo diría que imposible, con Ciudadanos casi también. O sea, irremediablemente, si quiere gobernar Pablo Iglesias, porque es el presidente del gobierno, tiene que entenderse sí o sí con el PSOE. ¿No? ¿Eso es posible? Sí, yo creo que es posible. Sabiendo lo que implicaría para el PSOE como partido, como formación política de aquí al futuro. Yo creo que sí, sí que es posible y además creo que es la opción más coherente, más realista y más acertada. Como te decía antes, el tiempo de las mayorías absolutas se ha acabado. Estamos obligados a entendernos y yo creo que tanto PSOE como nosotros, digamos que llevamos un programa muy similar. ¿Por qué no entendernos? ¿Por qué no partir de esa base de lo que coincidimos y crear un programa, un proyecto de país en el que se legisle y se gobierne para la mayoría social, como te he dicho antes? Si no es con el PSOE, ¿con quién va a ser? Ayer, me parece que fue ayer, cuando reunisteis con los empresarios en la Confederación, ¿qué os dijeron? ¿Qué percepción ves tú que tenían igual al principio, antes de conoceros y cuando os marchasteis? ¿Cambió en algo? ¿Crees que cambió en algo? Yo creo que no. Ya tuvimos una reunión anterior en la anterior campaña y más o menos creo que quedaron claras pues lo que nosotros proponíamos, sus reivindicaciones, que también estuvimos atentos, escuchando con atención lo que ellos también reivindicaban, y yo creo que acogieron con agrado la mayoría de las medidas. Claro que sí, existieron discrepancias, pero más bien a nivel técnico. Yo creo que a nivel global sí que se acogió con agrado las propuestas de Podemos. ¿Qué propuestas hay para los empresarios desde Podemos? Bueno, nosotros, pues, por ejemplo, decimos que no consideramos que sea normal que un autónomo, un pequeño o mediano empresario que no saque beneficios de su labor profesional tenga que pagar, por ejemplo, el tema del autónomo, sus respectivos impuestos. Pensamos que lo que se debe es aplicar una tasa a los autónomos que sea progresiva, que vaya en función pues, de sus beneficios. No es lo mismo un autónomo que a final de mes gana 500 euros que uno que gana 5.000. Entonces, ¿por qué tienen que pagar lo mismo? Yo creo que eso debería de ser proporcional. Todas las medidas... Yo es que a mí muchas veces me dicen, bueno, medidas concretas. Yo creo que también caemos un poco en el error. No se trata de ir parcheando con medidas específicas, que es una medida para el autónomo, que es una medida para acá, que es una medida para allá. Yo creo que lo que hay que tener es una perspectiva más amplia y tener una visión más holística. Nosotros lo que presentamos es un programa en el que queremos un nuevo proyecto de país. Entonces son muchas las políticas que si no inciden directamente van a incidir de forma indirecta. Digamos que cuando se diseña un programa político, todas las políticas que se diseñen, tanto económicas como sociales, como en cualquier materia, tienen que ser sinérgicas, porque cualquiera de ellas afecta al resto. Entonces lo que nosotros proponemos es un proyecto de país. Medidas que van a beneficiar a los autónomos, aunque no están diseñadas específicamente para ello. La renta garantizada que proponemos. Eso es aumentar el poder adquisitivo de las personas, ya no solo por una cuestión de justicia social, que lo es, sino por una cuestión de economía. Todos los organismos internacionales coinciden. La OCDE no para de decirnos que España lo que tiene que incentivar es el consumo interno. El austericidio está estrangulando nuestra economía. Entonces, esta es una medida que va a conseguir que ese consumo interno se potencie y eso va a beneficiar a los pequeños y medianos empresarios. Pues también hay una cosa que no tenemos que olvidar, la mayoría del tejido productivo, la mayoría del empleo que hay en nuestro país, el 100% y la mayoría del que hay en nuestra ciudad, lo crean los autónomos y pequeños y medianos empresarios. El porcentaje de empleo que crean las grandes multinacionales es residual en comparación con el que crea la pequeña y mediana empresa en España. El modelo de transición energética, eso también va a beneficiar a la economía del país, a los autónomos y pequeños empresarios. El que dejemos de ser un país tan dependiente de la energía energéticamente, de combustibles fósiles, y estar
tener una economía frágil, expuesta a los vaivenes de los mercados internacionales, eso se podría paliar pues apostando por las renovables, porque somos un país de sol y de viento y eso tiene un potencial tremendo. Multitud de medidas. Por eso yo creo que hay que presentarlo como algo global, como algo holístico y no ir analizando cuestión por cuestión, porque perdemos el norte. Eso está muy bien para tener una visión general, ¿no? Pero hay mucha gente que en el buen sentido de la palabra pregunta que qué hay de lo mío, y en esta ciudad hay 13.000 personas que preguntan, lo vemos mes a mes, que preguntan qué hay de lo mío. Te acordarás que hace unas campañas electorales hacia atrás parece que los partidos políticos descubrieron el sector que representaba la tercera edad. Se decía que si todas las personas de la tercera edad votaran un único partido, de hecho tuvieron su propio partido, no sé, te acordarás, Pantera Grises me parece que se llamaba, que no aglutinó todo el voto, ¿no? Pero decía que si aglutinaba un solo partido, aglutinara todo el voto, prácticamente sería el que gobernaría el país, ¿no? Aquí pasa casi lo mismo en Ceuta. Si los 13.000 parados votaran a una sola formación política, gobernarían esta ciudad, sus representantes irían al Congreso y al Senado, o sea que tienen una fuerza importante a nivel de votantes, ¿no? A esta población que no puede seguir esperando indefinidamente, ¿qué se le puede decir? ¿Cómo se va a solucionar este problema si es que realmente existe una solución para estos 13.000 personas? Por ejemplo, la medida que te acabo de citar, lo de la renta garantizada, tendría un efecto inmediato aquí en la ciudad y muy positivo, y que afectaría directamente pues a estas 13.000 personas. De todos modos, sí que es cierto que, claro que sí, nosotros nos dirigimos a estas personas, a los desempleados que tú acabas de citar, a las personas que lo están pasando mal, pero son parte también de una sociedad que es mucho más amplia, y es lo que nosotros queremos transmitir ahora mismo. Nosotros vamos a hacer políticas sociales para la mayoría social, no para sectores determinados. También te digo, llevamos muchas propuestas, no solo para desempleados, también para los pensionistas, también para los estudiantes, también pues para los trabajadores de la administración pública. Nosotros lo que queremos es construir un país entre todos, en el que todo el mundo quepa y en el que todo el mundo se siente a gusto y en el que todo el mundo se siente realizado. Sí, pero bueno, yo creo, si puede ser un poco más concreto, ¿no? Una persona que ya, que digo, típico, que lleva mucho tiempo parado, que tiene a su cargo hijos, esposa, y que tiene unas responsabilidades económicas a las que hacer frente. ¿Qué expectativas o qué se le puede ofrecer desde Podemos? Decir, bueno, pues mira, esta es nuestra idea de ciudad, queremos desarrollar económicamente por aquí, o queremos potenciar esto, o queremos generar empleo, por ejemplo, no sé, en la península, para que usted pueda irse a la península a trabajar. Lo primero, te repito, la emergencia social es lo principal, y lo primero pues es cubrir las condiciones materiales de las personas. Si una persona no tiene sus condiciones materiales básicas cubiertas, no puede ejercer sus derechos como ciudadano. Renta garantizada. Renta garantizada, tenemos un plan muy ambicioso de 10.000 millones de euros en el que pues vamos a intentar paliar esa situación de injusticia. Crear empleo, como te he comentado antes, el plan de transición energética, eso también tendría unos efectos en la ciudad inmediatos y muy positivos. Aquí hay un sector de la construcción pues, que tiene bastante peso aquí en la ciudad, y nosotros en nuestro plan de transición energética llevamos lo que es el tema de la eficiencia energética en las viviendas. Aquí hay un parque de viviendas bastante grande y bastante antiguo, y entonces pues con este plan lo que haríamos es aumentar la eficiencia energética de esas casas, con el consiguiente reducción de la factura de la electricidad, que hemos calculado que sería en torno a unos 700 euros por hogar, por cada hogar, al año, anual, y eso crearía empleo. Eso es un nicho de empleo bastante importante. Eso desde ese punto de vista que te he dicho, desde esa dimensión de la rehabilitación de viviendas. Luego está la otra pata de este mismo modelo de transición energética, que sería, bueno, lo primero que haríamos sería derogar ese impuesto al sol, ese famoso impuesto al sol que nos puso el ministro de Panamá, el ministro de las offshore, y entonces pues ya tendríamos vía libre para potenciar un sector que tiene mucho potencial, como es el sector de las placas solares, de la energía fotovoltaica y demás. Eso tendría una repercusión inmediata y se crearían muchos empleos aquí en la ciudad y sería un empleo estable.
Otro tema que importa mucho a la población de Ceuta y que está comprimiendo la ciudad, el tema del transporte. Todo el mundo señala como un problema muy, muy grave para nuestra economía, porque lo que está permitiendo el actual contrato es que tengamos cierta facilidad para viajar a la península, pero está, digamos, prohibiendo con esos precios que venga gente de la península a nuestra ciudad. Esa solución hay que aportarla, hay que reclamarla desde Ceuta, pero tiene que solucionarse a nivel nacional. El Ministerio de Fomento, que es el que está llevando a cabo, el que saca a concurso el contrato de navegación marítima. ¿Qué soluciones se plantean desde Podemos? Bueno, la solución, nosotros ahí lo tenemos clarísimo. Si gobernamos, estoy seguro de que sí, va a ser una de nuestras prioridades, recuperar lo que es el transporte público como un servicio público. Nosotros que consideramos que es un servicio fundamental para la ciudadanía, porque estamos hablando de un derecho como es la movilidad, la libre circulación de personas. Entonces, eso es prioritario para nosotros. Nosotros creemos que es inaceptable el oligopolio que hay hoy en día en la línea del Estrecho, porque es un oligopolio en toda regla. Tenemos grandes empresas que lo que están es aprovechándose de la ciudadanía. Y eso es una de nuestras líneas principales de actuación. Además, es que también estrangula la economía de nuestra ciudad. Eso lastra mucho también nuestra economía. ¿Cómo se puede acabar con este oligopolio? Bueno, eso deberemos de estudiarlo. Aumentar la competencia, o para que exista una competencia real y deje de haber oligopolios, o en un momento dado tal vez tendremos que barajar la posibilidad de poner una naviera pública. Eso sería cuestión de estudiarlo, de realizar los estudios pertinentes, las conversaciones pertinentes y ver cuál es la mejor fórmula. Parece que el problema está en la frecuencia, ¿no? A mayor frecuencia de barcos, menos ocupación, o la ocupación se reparte entre todos los barcos y, por lo tanto, los billetes no pueden abaratarse, ¿no? Digamos que ir en un barco al 50% de ocupación quiere decir o al 20% de la ocupación quiere decir que la gente que está ocupando ese barco, que está viajando en ese barco, no solo paga su billete, sino paga el billete de al lado que va vacío. Por eso el hecho de que el billete, que en principio podría valer, no sé, por decir una cifra, ¿no?, 15 euros, ahora no esté costando 30, ¿no?, porque pagas el asiento que realmente utilizas y el asiento que va vacío. ¿Esa posibilidad de reducir la frecuencia de los barcos se plantea desde Podemos, o eso es un logro conseguido al que no debemos renunciar? Nosotros no descartamos nada. Como te he dicho anteriormente, será cuestión de sentarse con todos los protagonistas en este tema, con todos los agentes que tengan algo que decir y dialogar y ver cuál es la mejor forma de llevar esto a buen puerto. Otro asunto que también es muy preocupante, las encuestas, cuando hablan del tema de educación, así lo señalan, ¿no? Es un grave problema en nuestra ciudad. Estamos siempre en los últimos puestos, o en los últimos o en los primeros, si medimos el nivel de fracaso escolar. Eso también lastra el progreso en la ciudad. No es lo mismo tener ciudadanos con una preparación universitaria, profesional, que tener ciudadanos sin ninguna preparación. Claro, ¿no? claro que sí, eso repercute en el desarrollo de un país y de una ciudad, eso nadie lo discute, y nosotros creemos que sí, que la mejor inversión pública que hay es la educación, invertir en educación y en I+D+I. Yo creo que ese es el camino. Cualquier otra fórmula yo creo que es equivocada. Vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento, y la educación es primordial, si no la piedra angular de las sociedades desarrolladas. Lo que pasa, Mohamed, me imagino que tú también lo sabes perfectamente, es que hay unos escolares, unos estudiantes que tienen un nivel bastante parecido al de la península, y otros estudiantes que están muy por atrás, que tienen muchas dificultades. Digamos que estamos, si quitamos a esas personas, a esos estudiantes con una serie de dificultades, generalmente relacionadas con el idioma, con el entorno social, estaríamos a un nivel normal. O sea, hace falta actuar, creo yo, sobre una parte de la población que realmente tiene problemas y que está olvidado y que no tienen posibilidades de avanzar, ¿no? Sí, coincido contigo. Pero mira, si analizamos el fracaso escolar, ¿dónde se concentra el fracaso escolar? ¿Dónde vemos que va aumentando? Pues a medida que nos vamos alejando del centro y vamos saliendo hacia afuera, hacia la periferia.
Creo que, y en esto coinciden muchos expertos, el factor principal, la variable principal, la más importante, son las desigualdades, son los factores socioeconómicos. No es lo mismo un chico que está estudiando aquí en el Colegio San Agustín, que sus padres ganan bien, que si el chico tiene problemas en la escuela, tienen para costearle, que si las actividades extraescolares, que si el inglés, que si demás, ese capital cultural que al final en la mayoría de los casos se compra a base de dinero, los chavales de la periferia no tienen esas posibilidades. Entonces, cuando hablamos de educación, tampoco tenemos que mirarlo de esa forma tan reducida. Por mucho que invertamos más en las escuelas y por mucho que volquemos más dinero dentro de las escuelas, si no tenemos en cuenta el entorno donde se desarrollan esas personas, no vamos a lograr nada. Entonces, por eso, propuestas como la renta garantizada, como invertir más en las barriadas, son propuestas que después van a tener también su beneficio desde el punto de vista educativo. Claro está, combinado con otras medidas, como te decía antes, porque esto es algo que hay que ver de forma holística, de forma global, con otras medidas como la disminución de las ratios, como a lo mejor el tema del idioma, como tú has mencionado antes, pero yo creo que esa es la línea por la que hay que ir. Otro problema también que sufrimos nosotros y que no podemos solucionar porque no están hechas las transferencias y parece que tampoco no existe la posibilidad o no existe el proyecto de que se lleven a cabo en el corto plazo, es el tema de la sanidad. Faltan, por lo menos así lo plantean muchas veces los sindicatos médicos y los sindicatos de personal sanitario, faltan recursos, faltan personal, existe una gran desigualdad en medios y en número de profesionales con respecto a otras zonas de la península y tenemos una presión muy fuerte de pacientes, específicamente también en el tema de las embarazadas que dan a luz en nuestra ciudad, desde del otro lado de la frontera, ¿no? Esa desigualdad, ¿hay alguna posibilidad de ponerle fin o que realmente la sanidad en nuestra ciudad sea igual, equiparable al de otros puntos del país? Creo que sí. Lo primero que hay que hacer es revertir los recortes. Eso es lo primero. Y volver pues a invertir, o más, si no lo mismo si no más, por lo menos lo mismo que se invertía antes de estallar la mal llamada crisis. Y en eso nosotros somos... ¿Mal llamada por qué? La mal llamada crisis. Yo creo que es una mal llamada crisis porque no ha sido una crisis que ha afectado a todo el mundo por igual. Ha sido una crisis que ha estallado por culpa de un sector financiero sobredimensionado, pero que sus consecuencias las hemos tenido que pagar el resto de la sociedad. Por eso considero que es una mal llamada crisis. Bueno. Y otra cosa le quería preguntar. Aquí en Ceuta ha sido imposible llegar a un pacto con Izquierda Unida. ¿Qué les diría a un votante de Izquierda Unida para que no se quede en casa el próximo 26 de junio y vaya a votar con la papeleta de Podemos en la mano? Bueno, yo lo de que no hay un pacto con Izquierda Unida aquí en Ceuta creo que habría que analizarlo. Que no hay un pacto entre comillas, diría yo. El pacto ya existe a nivel nacional y ha sido aceptado en todos los territorios. Otra cosa es que ellos hayan decidido ya a nivel personal que no quieren pues sumarse a la campaña nuestra aquí en Ceuta, a la campaña que se ha diseñado para aquí, para la ciudad. Pero esto no es exclusivo de aquí de Ceuta, esto ha pasado en muchos territorios. Incluso a nivel nacional se está haciendo campaña por separado, excepto actos puntuales como el de inicio y final de campaña. Luego cada cuadro pues va haciendo, digamos, su propia campaña. Al electorado de Izquierda Unida, yo creo que poco podría añadir yo. Ellos ya se pronunciaron en su día, ya las bases se pronunciaron en aquella consulta que se hizo y dejaron claro que ellos apostaban por esa unidad. Bueno, hasta hace poco, hasta estas elecciones, no, hasta las anteriores, había una clara división izquierda-derecha. O sea, había gente que votaba al PP que nunca en su vida iba a votar al PSOE y gente del PSOE que nunca iba a votar al PP, pasara lo que pasara, ¿no? Gente muy fiel. Después había una gente en medio, unos votantes en medio que iban a un lado o hacia otro. Ahora pasa también que hay un corte generacional, ¿no? Hay una determinada edad de la población que se puede plantear
votar a Ciudadanos o se puede plantear votar a Podemos, pero nunca va a votar perdón, no, al PSOE o al PP. Parece que son gente me refiero a gente de 40 años para abajo, una edad un poco que no ha vivido, no tiene el recuerdo de que han hecho estos partidos por nuestro país, ¿no? De la trayectoria que tienen, y que ven como únicas opciones a Podemos o Ciudadanos. ¿Ve usted ese corte generacional? Y pasa al revés. Gente de una edad que nunca va a votar a Ciudadanos y nunca va a votar a Podemos, pase lo que pase, porque le da miedo o porque no confían en ustedes. No sé, puede ser que sí, que exista ese sesgo, pero no sé, no sabría explicarte muy bien a qué se debe. Yo creo que es más bien un tema para sociólogos. Pero vamos, no obstante, yo creo que nosotros no tenemos, digamos, yo no creo que tengamos un votante, un perfil único. Yo creo que nosotros presentamos un programa que es transversal, que es muy transversal, que lo que busca es hacer políticas para la mayoría social y en el que se incluyen pues a todas las personas y digamos a todos los rangos de edad. Dejamos ese tema para los sociólogos, para el politólogo. ¿Qué ha pasado entre Rivera e Iglesias? Dos amigos que discutían, ¿no? Que hablaban tranquilamente en la barra de un bar o en un bar tomándose un café, y que ahora parece que aquello quedó en el pasado, ¿no? Yo creo que habría que preguntárselo a Albert Rivera. ¿Por qué se ha alejado tanto de ese Albert Rivera del bar del tío Cuco, que era tan afable y demás, y ha optado pues por ser más agresivo? Yo creo que si vemos a Pablo la agresividad hace tiempo que la dejó atrás. Vemos a un Pablo que dialogante, dispuesto pues a debatir. Dialogante y susurrante también. Y susurrante, y en cambio vemos a un Albert Rivera que está permanentemente enfadado. O sea, en tu opinión, si fuéramos al bar del Cuco, solo encontraríamos a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias. ¿Dónde estaría Albert Rivera? No sé, ¿dónde se ha quedado ese Albert Rivera amable y tal? No sé. Se perdió por el camino. Hombre, parece que una vez ya para superar las primeras elecciones había que marcar distancias, ¿no? Porque en algunos aspectos incluso el programa político era muy parecido, y sobre todo teniendo en cuenta a quién, entre comillas, muerde cada uno, ¿no? Cada uno tiene su objetivo. Ciudadanos busca votos en el PP y Podemos en el PSOE. Incluso ya han cambiado de etiqueta, ¿no? Ahora son socialdemócratas. Bueno, yo en el tema de socialdemócrata, que si comunista, que si tal, yo creo que no vamos a entrar en tema de conceptos, a conceptualizar qué es cada cosa y qué no es. Yo creo que a la gente lo que le importa es qué propone cada partido. Nosotros hemos mostrado nuestras propuestas, la hemos acompañado de una memoria jurídica, de una memoria económica, donde viene de dónde vamos a sacar cada euro, cuáles son las leyes que hay que derogar, cuáles son los decretos y demás. Creo que un programa coherente y realista en el que ofrecemos soluciones a las personas. Yo creo que más allá de los debates ideológicos, a las personas les importa eso, propuestas concretas y cómo me vais a solucionar la vida. Y cada uno pues que se ponga la etiqueta que quiera. Hombre, eso está clarísimo, que lo que le interesa a la gente es qué gobierno no va a gobernar en los próximos 4 años, pero también es verdad que a los partidos políticos le interesa saber quién se va a quedar con la izquierda y quién se va a quedar con el centro-derecha. Y en esa pugna explica mucho de lo que ha pasado en estos últimos 6 meses. Saber qué va a pasar con el PSOE, qué espacio se va a quedar, qué espacio le va a quedar en la margen izquierda. ¿Y qué va a pasar con el PP? Que el desgaste que ha sufrido, si va a continuar sufriendo ese desgaste o lo ha parado ya. Eso es la obsesión de cada partido. Nuestro objetivo es claro, que vamos a tender la mano al PSOE porque los necesitamos sí o sí. Este país necesita del PSOE si realmente queremos revertir las actuales políticas de austeridad y si queremos un gobierno progresista y de cambio. Y no hay otra. Y todo lo demás que cuenten son milongas.
Ahora mismo hay dos opciones, o el PP y apostar por inmovilismo, el miedo y el austericidio que hemos tenido hasta ahora, o apostar por un gobierno progresista y de cambio en el que esté Podemos y PSOE. Son las dos únicas alternativas y nosotros lo estamos diciendo en campaña, por activa y por pasiva. Creo que estamos siendo el partido más claro. Los demás partidos, cada vez que se les pregunta sobre temas de pactos o qué va a pasar después del 26J, empiezan pues que a divagar y a marear la perdiz. Nosotros estamos siendo claros, yo creo que más claros no podemos ser. Está claro que habrá que negociar y la única opción creo yo, de Podemos es intentar llegar a un pacto con el PSOE, pero igual no tienen enfrente a Pedro Sánchez. Igual resulta que hay una crisis y que Pedro Sánchez no está al frente del PSOE y que está al frente del PSOE Susana Díaz. Perdón. Y la Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, no está muy por la labor de llegar a acuerdos con Podemos, sobre todo a raíz de todo lo que tuvo que sufrir para poder conformar un gobierno finalmente con Ciudadanos. Yo creo que ya estamos poniéndonos en situaciones que... Sí, estamos planteando hipótesis. Sí, estamos planteando hipótesis. No sé, ante las hipótesis, pues no sabría qué contestarte, habría que verlo. Llegado ese momento, pues habría que verlo. Lo que nosotros tenemos claro es que le vamos a seguir tendiendo la mano al PSOE. ¿Por qué? Porque consideramos que es necesario para el bien de este país, simplemente. Y por encima de personalismos, por encima de poder, de rencillas o de otros temas, nuestro objetivo principal es cambiar este país, construir un país pues para la mayoría social. Y yo creo que el objetivo del PSOE tiene que ser el mismo, tiene que tener alturas de mira y estar a la altura de la situación. Al quien le han tendido la mano y le han cogido la primera, pues 2 veces seguidas, ha sido a Caballas. ¿Qué puede concluir todo esto? Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de 3 años nos tocan las elecciones locales. ¿Cómo ve dentro de 3 años este pacto? ¿Será revertido de Podemos hacia Caballas? ¿Caballas habrá integrado en Podemos? ¿Irán todos juntos? ¿Cómo cree que esto puede... ¿Qué resultado puede dar en nuestra ciudad? Yo creo que ahora mismo de lo que toca hablar son de las elecciones generales, porque es lo que toca. Ya habrá tiempo de hablar de las locales y de hipótesis de acuerdos y demás. Creo que eso es harina de otro costal y que no es el momento para hablarlo. Se hablará en su momento, si es que llega. Y creo que ahora lo que hay que centrar los esfuerzos es en el 26J. Mohamed, Faita, nos quedamos sin tiempo. Que vaya todo bien, que haya mucha suerte el próximo 26 de junio. Muchas gracias. Y bueno, a ver qué pasa el 27, que es casi lo más interesante, lo que estamos esperando todos los ciudadanos, que pueda haber un gobierno en breve tiempo. Estoy seguro de que sí, sí será. Muchas gracias. Gracias también a los oyentes de Cadena COPE y a los televidentes que nos siguen a través de Faro Televisión. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de entrevistas. El próximo día continuaremos probablemente con el candidato de Ciudadanos. Hasta luego, le dejamos con las noticias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.